El día de hoy vamos a estar revisando cómo funciona el fotomontaje. Vamos a estar uniendo estas dos imágenes, que es la de un chico en una calle y una calle que es completamente distinta y que tiene valores tonales completamente distintos al original. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en las lecciones o cuando generemos trabajos de fotomontaje en Photoshop? Primero, entender cómo funciona la iluminación. Para esto voy a explicar brevemente cómo funciona la parte de iluminación en fotografía. Cuando nosotros capturamos una imagen en digital, van a existir tres valores que debemos de cuidar. Uno es la iluminación, que es la forma en la que esto se está reflejando o cómo entra una fuente de luz, y esta fuente de luz es absorbida o reflejada por los diferentes elementos. Esto es un ejercicio en un 80% de análisis y de observación. ¿De dónde viene entonces mi fuente lumínica? ¿Cómo inciden los objetos? Y de aquí vamos a tener dos valores. Un valor que va a ser el de iluminación, que es todo esto que está sucediendo, que es lo que también ilumina estas partes. Tenemos un valor que esto le vamos a llamar luz. Tenemos un valor, voy a poner esto en color verde, que es de sombras. Todo esto son sombras. Y tenemos un valor que son los medios tonos, que son estas transiciones que hay entre la luz y la sombra. Una vez que entendemos estos cuatro elementos, que es el elemento de fuente de iluminación, la dirección en la que viene, y por último, la forma en la que la luz incide y es absorbida o reflejada por otros elementos, a partir de esto podemos generar una propuesta de fotomontaje. Aquí, por ejemplo, la fuente lumínica lo que está haciendo es que incide del lado derecho en mi modelo y me está dando tonos de luz o iluminación, medios tonos y sombras. Con esto yo puedo analizar y puedo ver si es viable hacer un fotomontaje de este personaje a este paisaje. Pero ¿qué sucede con la iluminación? Que si viene del lado derecho y en mi foto está del lado izquierdo, puedo o girar el modelo o girar mi paisaje. En este caso me conviene, como tengo información de texto atrás, me conviene girar al modelo. Entonces vamos a ver cómo funcionan estos recursos. Voy a traer estos dos elementos a Photoshop. Y lo primero que tendríamos que hacer sería una selección. Vamos a llevarnos a nuestro modelo. Ya saben que hay muchos métodos. Yo voy a utilizar el método rápido, que es seleccionar el sujeto, lo cual me va a hacer una máscara rápida en mi personaje. Una vez que tengo la máscara rápida, lo que vamos a hacer es refinar cómo está esta selección, qué es lo que está haciendo dentro del personaje. Acá, por ejemplo, hay algunas partes que no me conviene que se queden al borde porque me van a generar un halo en color blanco, y aquí tenemos elementos que hay que refinar. Aquí lo que me conviene hacer para corregir esta máscara, yo tengo ya la tableta conectada, es pasarme a la herramienta de lazo. Y voy a trabajar con lazo normal, y lo que voy a hacer es restar de mi selección esta parte de los dedos. Esta parte yo no quiero que esté porque esto lo hizo en la selección automática. Ya quitamos esta información. Acá tenemos otra parte que debemos de quitar. Vamos a pasar lazo. Vamos a revisar con cuidado, por ejemplo,
Acá hay una entrada de tela. Y acá tenemos un brinco. Recuerden que estas características las hace una inteligencia artificial por contraste. Entonces, si no detecta el suficiente contraste, pues no va a seleccionar estas piezas o estas áreas. Si en algún momento se llevó información que era importante, la recuperamos con lazo o con cualquier otro método. Acá voy a afinar un poco la parte de la nuca. Voy a agregar esto a mi selección. Profe, perdón, ¿cómo Vale. hizo la selección primero de de toda la persona? Ok, déjame nada más cargar esta selección, guardar selección. Listo. En cualquiera de tus herramientas tienes esta parte que se llama seleccionar sujetos y trabajas de la versión 2019, 20 o 21. Entonces aquí le das clic y en automático hace un procesamiento y ya te selecciona lo que entiende como sujeto. O también puedes indicarle con las herramientas de selección rápida, ir haciendo manchas o selección de objetos. En selección de objetos puedes pasar lazo alrededor del personaje. Ah, ok, ok, ok. Este es el método inicial y ya de ahí tú puedes empezar a ajustar tus piezas, dependiendo qué método te acomode más, pero la idea siempre es refinar las máscaras, no dejarlas así, ¿va? Ok, sí, Voy gracias. a volver a cargar mi selección, ahí está. Y por ejemplo, acá tengo un espacio que son las bolsas. Esto lo puedo quitar con lazo. Acá yo lo que hago ya nada más es utilizar los atajos. Si seleccionan esta opción, se van a añadir a la selección. Y si mantienen presionado Alt, lo que hace es que lo quita. Entonces yo desde acá puedo dibujar estos píxeles. Vamos a revisar los bordes, que no tenga partes donde falta información. Acá sí creo que ya se llevó mucho del saco. Añadimos. Recuerden que el trabajo de selección es el más tardado, pero es el que nos va a dar los resultados de fotorrealismo. Acá, por ejemplo, ya se está llevando una parte de el cuello y la barba. Aquí ya le falta una parte de la cara. Esto recuerden que sale de esta manera porque no tiene tanto contraste entre el fondo y el tono de piel de mi modelo. Acá, por ejemplo, voy a añadir estos cabellos. Vamos a hacer una selección aquí un poquito más grande. Esto igual, lo vamos a añadir a la selección, esta parte funciona y ya tendría entonces seleccionado mi modelo. Esto ya lo hemos visto en lecciones pasadas. Lo que seguiría es crear una máscara. Damos clic en este botón. En automático se tendría que quitar el fondo, pero tenemos algunos elementos que hay que retocar. De entrada yo haría un poco más pequeña esta selección. Aquí se me había pasado una parte. Ahí está. Lo que voy a hacer es calar la selección o retraerla unos cuantos píxeles porque estoy en algunos, como esto lo hizo la máquina, en algunos está justo al cambio de color. Entonces vamos a ir a la opción de selección, modificar y vamos a contraer mi selección unos cuantos píxeles. Yo aquí lo voy a contraer 2 píxeles. Si sienten que es mucho pueden dar control Z, repetir el proceso y contraerlo un píxel. Con esto ya nos da un margen para que no quede un halo blanco y sin embargo quede la figura seleccionada. Acá igual podemos volver a corregir estos elementos. Ahí está bien, vamos a quitar estos píxeles que nos quedan de más. Y ahora sí ya podríamos aplicar la máscara.
Y recuerden que tenemos que hacer un trabajo siempre con el cabello, porque el cabello no queremos que se vea recortado. Vamos a dar doble clic y vamos a trabajar nuestras máscaras moviendo este panel de transparencia y vamos a pasar del papel cebolla, que sería la imagen original. Por ejemplo, aquí la barba está perdiendo un poco de definición, entonces tengo que volver a esta zona, tomar mi pincel normal y pintar con cuidado esta parte. Ahora, vamos a refinar el cabello. Para el cabello lo que vamos a hacer es tomar esta herramienta que tiene como pelitos y vamos a pasar con cuidado el pincel en esta zona. Si nos damos cuenta, se están separando los cabellos y tienen mejor definición. Ahí está. Acá yo puedo añadir un poco más de definición con mi pincel normal. Vamos a pintar. Ahí, por ejemplo, creo que ya nos salimos un poquito. Vamos a regresar. Ahí está. Y prueben siempre con diferentes fondos, que pueden ponerlo sobre negro, subir la transparencia y ver que aquí no tengan como manchones. Si el personaje ya se ve bien ahí, lo que podemos hacer es mandar nuestra selección, le damos OK y ya tenemos esta capa con la información necesaria. Esta capa le vamos a cambiar el nombre a modelo, siempre nombre lo que está sucediendo porque de eso depende el éxito o el fracaso de nuestro fotomontaje. Y en mi otra capa o en mi otra ventana tengo ya mi paisaje. Lo que voy a hacer es traer a mi modelo con clic sostenido. Lo voy a dejar unos segundos en esta pestaña y aquí la voy a soltar. Y con eso ya nos trajimos al modelo dentro de nuestra área de trabajo. Les voy a mostrar el resultado final, que es este que yo tengo, y lo que vamos a ver es cómo crear toda esta simulación de la sombra, igualar los colores para pasar de un antes a un después. Todo esto se va a hacer a partir de una serie de ejercicios o de capas con el cual vamos a entender la lógica detrás de la edición fotográfica o el fotomontaje. En esta pieza, aquí ustedes ya pueden quitar su original y se va a quedar la fotografía ya editada. Paso número 1 sería entender cuál es la perspectiva que tiene mi imagen y cuál va a ser la relación con mi modelo. En este caso, si la dejo al tamaño original, se va a ver que es exagerado. Este tamaño coincidiría más o menos como por acá, pero queremos hacer un fotomontaje, entonces vamos a hacerlo más pequeño. La posición ustedes la van a elegir. Y siempre cotejen con lo que está alrededor. Por ejemplo, si mi personaje viniera caminando por acá, esto le llegaría más o menos a la mano. Entonces, esto debe ser todavía más pequeño para que sea creíble mi fotomontaje. Puede estar más adelante, más atrás, hacia la derecha, a la izquierda, y ustedes van a elegir dónde va a caminar su personaje. Punto importante, una vez que colocamos el tamaño del modelo, es cómo incide la luz. Aquí la luz más fuerte estaba viniendo del lado izquierdo y aquí tiene iluminación en el lado derecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Presionamos Control P en la capa del modelo y damos clic derecho y vamos a voltear la imagen en horizontal. Y con esto ya logramos que la iluminación coincida. Ahí ya tenemos una iluminación consistente, pero tenemos un problema y es que el personaje está flotando. Vamos a hablar acerca de los primeros pasos del fotomontaje y tienen que ver con la creación de sombras. Siempre que generemos un fotomontaje hay que entender las sombras ambientales que se encuentran
en la imagen. Por ejemplo, cuando tenemos una luz directa, se marca una sombra dura y esta sombra se puede extender dependiendo de la posición del sol y el personaje o los objetos que están en el fotomontaje. Pero cuando tenemos una luz difusa, la sombra solamente cobra una dirección. Si nos damos cuenta, esta dirección de la sombra es hacia la izquierda ligeramente, pero va hacia el frente, porque aparentemente el sol o la mayor iluminación está surgiendo de esta área. Entonces, si nos damos cuenta cómo están botando las sombras, son hacia el frente y son difusas. Entonces vamos a generar el mismo comportamiento acá. Y una sombra se va a componer de dos partes, de una zona de contacto y de una parte de difusión. Entonces vamos a poner la sombra para nuestra zona de contacto, que es donde toca la parte inferior del objeto, sale una parte un poco más negra y de ahí se difumina. Esta sombra la voy a poner entre el modelo, mi fondo, y vamos a escribir tal cual, sombra. Y con un pincel voy a empezar a trabajar esta pieza. Lo primero que tengo que hacer es calcular el tamaño de mi sombra en la zona de contacto. Este pincel es muy grande, acá voy a reducir su tamaño, voy a presionar Alt y con clic derecho voy a hacer mi pincel más pequeño y un poco más duro porque necesito hacer un trazo. Por ahí está bien. Esta parte que dice flujo, vamos a entenderla de la siguiente forma. Voy a abrir una capa nueva, solo para explicar brevemente esto. Y en esta capa vamos a revisar qué es lo que hace flujo. Voy a tomar un color sólido y nos vamos a dar cuenta que si tengo un pincel, vamos a recordar esta parte, con dureza al 100%, lo que me va a generar es una línea sólida y la variación de tamaño, en este caso tengo la tableta, puedo hacerla por presión, puedo hacerla fina o gruesa. Pero después tenemos estas opciones que son la dureza. La dureza son cómo se comportan mis bordes a lo largo del trayecto. Y después vamos a tener, voy a regresar esto al 100%, la opción de flujo. Imaginemos que tenemos un plumón que se quedó destapado más o menos mediodía. Ese plumón cuando empezamos a trazar no va a tener tanta fuerza apenas y se va a ver ahí. Pero si yo empiezo a trazar una y otra y otra y otra y otra, vamos aumentando el nivel de opacidad de mi pieza, o en este caso de mi punta. El flujo nos indica qué tanta tinta está arrojando esta herramienta, que es completamente distinto al tema de la opacidad. La opacidad marca manchas uniformes que cuando ustedes sueltan, se vuelve a crear una capa y yo puedo empezar a sombrear a partir de soltar e ir haciendo capas y capas y capas y capas y capas y capas y capas, a diferencia de lo que pasaba con flujo. Y estas opciones se pueden combinar para darnos efectos muy interesantes. Por ejemplo, yo puedo empezar aquí a sombrear una pieza pasando una y otra sin tener que soltar mi lápiz. Pero si estoy trabajando con opacidad, lo que sucede es que yo hago un trazo y no se ve y tengo que hacer otro y otro y otro y otro. Y apenas va a empezar a salir mi figura. No importa que yo aquí le pase 20 veces, esto fue lo máximo que trazó hasta que yo suelto y vuelvo a empezar un trazo. Esto se ve mejor cuando tenemos un poquito más de opacidad. Puedo pasar por el mismo lugar y solo aumenta el área de trabajo y cuando suelto y vuelvo a pintar, agrega una nueva carga de opacidad. Y una nueva, y una nueva, y una nueva, que es diferente entonces a lo que hace el flujo. Una vez explicado esto, podemos ya trabajar mis sombras. Lo que voy a hacer es tomar el tono de las sombras presionando Alt y voy a elegir aquí el color sin soltar Alt. Van a mover y van a ver que sale este selector. Vamos a tomar
el color que tienen las sombras ya en este paisaje. Lo que voy a hacer es empezar a pintar con mi opacidad al 100%. Y mi flujo, yo siempre lo trabajo entre 1 y 2 para tener mayor control. Y un pincel que sea más o menos duro, por ahí. Y lo que voy a hacer es empezar a pintar esta zona de contacto. Acá incluso podemos subir un poquito más la dureza para que se marque. Y lo que voy a hacer es que el zapato esté tocando el piso. Con esto vamos a tener entonces ya una zona de contacto. Vean lo que sucede con la bota antes, bueno, después de la sombra y antes de la sombra. Esta pequeña diferencia tonal lo que va a hacer es que nos permite darle profundidad a la fotografía. Pero todavía podemos hacer un trabajo que tenga mayor realismo. Si nosotros analizamos la sombra, es una mancha que todavía no tiene cuerpo y tampoco está relacionándose a nivel de color. Para eso vamos a cambiar el modo de fusión al que dice multiplicar. Y vean que ahora ya vemos las transparencias, los objetos, como lo haría en una sombra real. Acá vamos a seguir trabajando en nuestra sombra, en la zona de contacto. Y siempre que tengan dudas, revisen cómo funcionaba su imagen original. Es decir, la podemos traer acá. Y podemos irnos a donde dice ventana. ¿Dónde está? Organizar. Y podemos poner nuestros objetos vertical de 2 hojas. Y entonces podemos revisar las sombras del lado derecho, las sombras naturales. Si ustedes necesitan todavía que tengan mejor referencia, giren su imagen. Vamos a imagen. Y volteamos el lienzo en horizontal para que coincida. Y vean qué es lo que tiene que hacer su sombra. Por ejemplo, aumenta un poco más adentro de la bota. Entonces aquí vamos a poner un poquito más de color. Y luego hay una zona de contacto en la punta, porque si no esto va a quedar flotando. Entonces pongo mi sombra en la zona de contacto, que es la parte más oscura que estoy trabajando ahorita. Y recuerden siempre verificar que estén trabajando en la capa de sombras, porque esto debe de ser editable. Esto se puede quitar y poner. Ahí está. Y vamos a revisar cómo funciona mi sombra ahorita. Ya está ahí colocada, ya la puedo poner y quitar y ya mi personaje tiene gravedad. Vean cómo está ahí flotando y ahora ya está en el piso. Ahora, esta es mi sombra de contacto. Esto es importante nombrarlo porque esta es la sombra más oscura. Ahí vamos a pasar a otra capa que sea en modo multiplicar. Y vamos a diseñar la sombra que nos va a permitir entonces generar este efecto donde el personaje se integra con el ambiente. Tenemos 2 formas distintas de trabajar esta pieza. Voy a irme de nuevo a ventana, organizar y vamos a consolidar todo en fichas para quitar las 2 vistas, porque ahora voy a trabajar con la sombra ambiental. Y lo que se puede hacer es tomar la selección que ya teníamos previamente hecha, es decir, que se va a quedar cargada esta selección, y en esta capa vamos a escribir sombra. Y lo que puedo hacer para que me quede lo más real posible es irme a la parte que dice edición, rellenar. Yo ya tengo aquí cargado el color de mi sombra. Le voy a poner color frontal.
Este es el color frontal y el de atrás color de fondo. Le damos clic en OK y ya tengo mi sombra hecha. Voy a presionar Control D para quitar la selección y desde acá vamos a mover estas propiedades. Yo puedo irme a la opción que dice Edición, Transformar y podemos distorsionar o deformar mi sombra. Acá voy a distorsionarla y lo que voy a hacer es tirarla al piso y vamos a empezar a ver cómo se comporta la sombra. Está yéndose hacia el frente y se está haciendo mucho más larga porque es una sombra difusa. Entonces voy a tirar la sombra, más o menos ahí. Y quiero que los pies coincidan. Entonces aquí voy a mover a que toque pie con pie. No tiene que ser preciso, podemos después ajustar esto. Solo es un boceto de lo que va a ser nuestra sombra. Esto lo podemos expandir un poquito. Y presionamos Enter. Y ya tengo mi sombra. Si yo la coloco va a ser una sombra súper dura que en realidad nos va a dar algunos problemas porque no es así como se está comportando esta sombra. Otro de los elementos a considerar es que no bajan, digamos que al 50% o al 100%, se estiran los objetos. Acá este objeto se está deformando a un punto donde ya solamente es reconocible una forma general. Entonces vamos a hacer más larga esta sombra para que solamente las piernas sean lo que coincide con esta mancha general que vamos a dibujar. Ahora, ya tengo aquí estas piezas, pero si se dan cuenta, los puntos de contacto ahora ya no me coinciden. Lo que tengo que hacer es ajustar con la herramienta de control para que toque pie con pie. Y estas otras manchas las vamos a empezar a limpiar. Es muy sencillo hacer esto, como estamos trabajando con una capa que pintamos con la herramienta de borrador, que es la letra E. Empezamos a limpiar. Ahí no queremos sombra. Estos detalles los vamos a quitar. Acá vamos a hacer un poco más grande la difusión de las piernas. Esta parte del brazo es exagerada. Vamos a limpiarlo un poco. Y acá empieza ya la parte creativa. Yo tengo esta opción que se llama multiplicar al 100% y vamos a bajar primero la opacidad porque esta sombra ya no tendría que verse tan fuerte. De hecho, hay una difusión del centro hacia afuera. Y para hacer esto podemos bajar la opacidad o podemos hacer filtros que me permitan modificar esta pieza. Si nos damos cuenta, el filtro que está aplicado acá es que viene una zona dura y de ahí se desenfoca. Esto lo vamos a encontrar desde el menú que se llama Filtros, Galería de efectos, desenfocar, y vamos a utilizar un desenfoque de iris. El desenfoque de iris lo que hace es que les va a permitir colocar este punto o este selector en donde deseamos que inicie nuestro desenfoque. Y lo que vamos a hacer es que con estos puntitos blancos, voy a exagerar el desenfoque para que vean qué está pasando. Ustedes van a poder elegir dónde comienza y dónde termina el desenfoque. Pero si se dan cuenta, se está llevando ahí como mis 4 puntos al mismo tiempo. Vamos a hacer un ajuste puntual. Vamos a poner esto en donde está la bota, más o menos al centro. Y para modificar estos puntos de forma individual van a presionar Alt y van a poder mover punto por punto. Entonces vamos a subir tal vez esto un poquito más. Y vamos a pegar estos puntos de difusión al centro, que en verdad sea muy, muy suave mi desenfoque. El de atrás no importa porque no tiene información. Y después vamos a tener la zona de desenfoque. Esta zona de desenfoque les va a permitir elegir la forma en la que se comporta la sombra. Ahí, por ejemplo, está haciéndose un poco más alta o puede ser más baja. Ustedes a partir de modificar este disco van a poder proyectar la sombra en diferentes lados. Esto en conjunto con el nivel de desenfoque que también lo pueden mover con este disquito. Acá.
Pueden ir aumentando el nivel de desenfoque. Van a lograr una combinación donde esta sombra sea creíble. Ahí, por ejemplo, me parece que puede estar bien. Voy a intentar hacer un poco más pequeño mi disco. Y vamos también a probar subir un poco más esta parte. El nivel de desenfoque dependerá de su tipo de fotografía. Por ejemplo, casi yo la dejo, puede ser una sombra muy dura. Vamos a empezar a jugar por ahí, porque en realidad esto es lo que está pasando. Es un desenfoque muy, muy fuerte. Vamos a jugar con por ahí. Ahí me parece que podemos jugar. Ahí se ve interesante. Le vamos a dar clic en OK. Y nos vamos a dar cuenta de que hay algunos elementos que visualmente vamos a tener que corregir. Vamos a dejar que se aplique el desenfoque. Y ahí, por ejemplo, lo que voy a hacer es disminuir la opacidad, porque ya vimos que la sombra no es tan fuerte como estaba sucediendo en estas partes. Ahora, estas piezas que todavía tengo, que son muy marcadas, las puedo trabajar con un pincel, porque yo ya tengo información acá de la sombra difusa, es decir, esta parte como que se empieza a abrir. Y como esto es una capa que tiene en realidad manchas, ustedes pueden ajustar esta sombra a diferentes partes. Por ejemplo, ahí me parece un poco más convincente. Voy a estirar mi sombra. Y lo que voy a hacer es empezar a eliminar con goma las partes que no me sean funcionales de la sombra, que quedaron muy duras. Que puede ser esta parte de atrás. Esta zona. Y si sentimos que todavía hay una sombra muy dura o que ya es muy difuso, podemos tomar un pincel que sea más grande. Y acá en donde dice opacidad o flujo, lo pueden bajar a 1%, por ejemplo, e ir dando pases para ajustar su sombra. Pero si nos damos cuenta, ahí ya funciona bastante bien. Aquí tal vez tenga que difuminar un poco más esta parte para hacerlo creíble. Esta me parece todavía está un poco dura. Vamos a quitar aquí un poquito. Y ya tenemos entonces nuestro piso conforme al personaje. Vean que solamente hicimos un cambio y toda la atmósfera cambia porque ya el personaje tiene gravedad. Ahora, hay elementos que todavía no coinciden dentro de mi personaje como son las iluminaciones. Vamos a corregir esto en la siguiente sesión, finalizamos esta